Vamos a ver en este notebook cómo continuar el ejercicio que estamos haciendo de predecir resultados deportivos. Acordados que buscábamos predecir qué encuentros acabarían con una diferencia de 3 goles o más, bien, independientemente de si gana uno o si gana otro, buscábamos esa diferencia. Y lo vamos a hacer esta vez con redes neuronales. Bien, hemos visto en la asignatura máquinas de vector soporte, hemos visto árboles de decisión, hemos visto también random forest como ejemplo de ensembles y XGBoost como ejemplo también de ensembles. Vamos a ver ahora cómo sería esto con redes neuronales. Bien. Inicialmente, pues nada, descargamos los datos como siempre y tenemos que instalar este paquete. Este paquete tiene dos nombres en uno, ¿no? Tiene por un lado C de scikit-learn y otro Keras. Keras es un framework de los más conocidos para Deep Learning, que lo veremos más adelante y en la asignatura del año que viene la veremos muchísimo más. Y Keras es una especie de interfaz, una especie de simplificación de Keras para que podamos llamar a toda la complejidad que tiene el paquete de Keras desde scikit-learn, ¿no? desde toda la sintaxis que tiene ya Machine Learning de por sí en Python. Bien. Una vez que instalamos eso, lo que podemos hacer ya es pues bueno, importamos pandas como siempre para todo el tema de data frames, train and test split, que es lo que vamos a necesitar nosotros para dividir el conjunto de datos en train y test, los normalizadores de datos, que en este caso pues vamos a probar min, max, scaler para ver cómo va, y después vamos a importar estas dos cosas, sequentials y dense, que lo vamos a ver en un momento. Bien, y un clasificador basado en Keras. Bien, todo esto dentro de este paquete de Keras, como hemos visto, ¿no? Pero el resto de cosas, como veis, es propio de el propio paquete de Keras, que como digo es un framework específico de Deep Learning. Bien, que veremos más adelante. Bien, esto simplemente estoy haciendo uso de ello para que veáis pues, cómo se podría usar. Y después veremos este cross validation, que lo que va a hacer es ir buscando diferentes tipos de parámetros, diferentes tipos de hiperparámetros y de configuraciones para este modelo, para este clasificador, y lo vamos a hacer de una manera, con este randomized search. ¿Bien? Y después lo que intentaremos es maximizar dos tipos de métricas, o bien la binary accuracy o bien el de precision. ¿Bien? Y por último vamos a ver también pues, cómo sería la matriz de confusión del modelo que vamos a crear. Perfecto, bien, pues una vez que hemos descargado los datos, vamos a leerlos y nos vamos a quedar con los datos que nos interesan en la variable x mayúscula y con la variable aprender en la variable y. Como siempre, utilizamos dividimos el conjunto de entrenamiento entre train y test con un 20% de datos para test. Normalizamos todas las características como hemos hecho hasta ahora y después empezamos a crear este modelo. Este es el modelo ya de por sí de red neuronal, o concretamente como estamos haciendo uso de Deep Learning, como vamos a utilizar muchas capas intermedias, ya podemos llamarlo modelo de Deep Learning. Este modelo consta de un primer paso. El primer paso, bueno, lo primero de todo es que vamos a crear una función. Esta función nos va a devolver un modelo y lo que tenemos que hacer dentro de esta función es añadir elementos a ese modelo. Este modelo va a estar vacío, no se va a entrenar aquí, luego veremos dónde se entrena. Aquí lo único que vamos a definir es la arquitectura de este modelo. Bien, el primer paso que tenemos que hacer es crear este modelo mediante la función o el objeto sequential. El objeto sequential lo que hace es asumir que va a haber varias capas de neuronas. Por eso se llama sequential, porque primero hay una capa, después hay otra, después hay otra. ¿Bien? Lo siguiente que hacemos es crear la primera capa. La primera capa es la capa de entrada. Esa capa se llama densa porque todas las neuronas de esa capa se van a conectar con las neuronas de la siguiente capa, por eso se llama densa. Y va a tener un conjunto de neuronas, en este caso por defecto va a tener 128, por defecto la función de activación va a ser una ReLU y la entrada, ¿no? El tamaño de la entrada va a ser pues lo que tenga X-train en ese momento. El vector de entrada va a ser el que tenga X-train. Bien.
Eso es la primera capa, esta es la capa de entrada. Y después vamos a tener dos capas más para pues todo lo que es para las capas ocultas, ¿no? Las dos siguientes capas son capas ocultas. También son capas densas, quiero decir que todas las neuronas están conectadas con las neuronas de la siguiente capa. En este caso tendremos una capa de 128 neuronas, después una capa de 64 neuronas, todas ellas con una función de activación reloj. Y por último tendremos una única neurona con una activación sigmoide, que nos va a dar dos posibles valores, o 0 o 1, en función de si en un determinado partido se predice que va a haber más o menos de 3 goles de diferencia. Con esto ya habríamos definido la arquitectura, es decir, la arquitectura va a constar de 4 capas. La primera capa va a tener por defecto 128, que es lo que tenemos aquí, ¿bien? Pero luego veremos que cuando invoquemos a esta función podemos meter dentro todos los valores, podemos meter 256, podemos meter 512, las neuronas realmente que queramos en esta primera capa. Están fijas las neuronas de la segunda capa, donde tendremos 128 y 64, y por último una última capa de una neurona que nos va a decir únicamente pues en qué categoría, bueno, nos va a dar realmente una probabilidad, como luego veremos, ¿vale? Por eso tenemos esa sigmoide. Después lo que vamos a definir son tres cosas. Estas tres cosas son súper importantes. Primero, ¿cuál es la función de pérdida? Esa función de pérdida lo que hace es ver cómo definimos nosotros el error. Por ahora nosotros el error lo hemos definido como una distancia euclídea, pero hay un montón de funciones que nos permiten definir pues esos errores. Este binary cross entropy es simplemente una definición más de cómo podría ser esa pérdida, ¿bien? O ese error. Después tenemos un optimizador. El optimizador es el que decide cómo se realiza el descenso del gradiente, ¿no? El descenso del gradiente se puede hacer de múltiples maneras, se puede implementar de múltiples maneras. Nosotros por defecto vamos a utilizar este famoso que es Adam, y si no, pues tendremos luego pues diferentes optimizadores, ¿vale? Que veremos cuál es el mejor optimizador. Y por último tenemos que elegir una métrica. ¿Cuál es la mejor métrica para evaluar este modelo? Pues en este caso, como estamos en temas deportivos, ¿no? Nos interesa la precisión, nos interesa que haya cuantos menos falsos positivos mejor. Porque un falso positivo, asumamos que esto, digamos que estamos intentando predecir resultados deportivos. Al final, si intentamos predecir resultados deportivos es con vistas a ganar algo, con vistas a apostar algo. Lo que no quiero es un false positive. Un false positive al final lo que me dice es que sí que va a pasar algo y luego no va a pasar, con lo cual yo perdería dinero de manera errónea. Eso es lo que quiero minimizar. Bien, una vez que tenemos este modelo, que simplemente hemos definido la arquitectura, hemos definido todas las capas y después los tres ingredientes más principales, que son cómo voy a definir el error, cómo voy a definir la manera en la cual voy a aprender, que es ese optimizador, y después las métricas. ¿Qué métricas es la que voy a utilizar para guiar en la tasa de acierto, ¿no? Y después definimos el constructor, definimos un clasificador, ¿no? Ese clasificador es este que tiene los diferentes parámetros que veremos ahora, que es ese clasificador va a tener la arquitectura que hemos definido antes, va a necesitar, le vamos a forzar a que haga únicamente 10 épocas de entrenamiento, va a ir tomando datos de 32 en 32, es decir, va tomando 32 partidos de 32 partidos, aunque tengamos 1000 partidos o 10.000 partidos, la manera en la cual va a aprender esa base de lotes. Esos lotes van a ser de 32 elementos. Con verbose lo que le vamos a decir es que nos vaya dando un mínimo de información y por defecto le vamos a pasar estos parámetros. Bien, tras esto, ya que tenemos definida digamos, el clasificador, ya que tenemos definido el clasificador, es hora de definir todos los posibles parámetros que queremos, hiperparámetros que queremos probar o que queremos testear o que queremos explorar. Las tres cosas que vamos a modificar es el optimizador, las unidades de la primera capa, es la capa de entrada, y funciones de activación también para la primera capa. Vamos a probar en total 5 optimizadores, 3 números o 3 posibles números para las neuronas de entrada,
y 2 posibles funciones de activación. En total tendremos 5 elementos, por 3 son 15, por 2, 30. 30 posibilidades. Podemos barrer las 30 posibilidades, pero sería algo costoso porque serían 30 posibilidades. Por cada posibilidad al final tendríamos que hacer 10 épocas. Eso ya serían 300. Si pensamos que se tarda como 10 segundos en hacer cada época, ¿vale? Pues al final son 3000 segundos, casi una hora. Y eso es pues bastante costoso. Lo que vamos a hacer es, en vez de ir uno por uno, lo que vamos a hacer es un randomize search, algo completamente aleatorio. Vamos a ir buscando de forma aleatoria en esos 30 valores un conjunto determinado de muestras, vamos a decir en total de 5 por ahora, y nos vamos a quedar con la mejor de las 5, ¿vale? Podemos explorar 10, 15 o incluso con el randomize search podemos explorarlo todo. ¿Bien? Pero esto además es un cross-validation. Ese cross-validation es este elemento que vemos aquí. Ese cross-validation lo que nos va a permitir es minimizar la posibilidad de que encontremos, de que los modelos trabajen bajo overfitting. Lo que va a hacer es, aparte, cada vez que se entrene en un modelo, va a hacer esto 3 veces para que vaya cogiendo cada vez unos conjuntos, unas filas para train y unas filas para test. Es decir, esto encima no solo se va a repetir este número de épocas, sino aparte se va a repetir 3 veces para hacer este cross-validation. A esto le vamos a pasar el modelo que hemos creado antes, le vamos a pasar también los parámetros que queremos explorar y le vamos a pasar una métrica. Esta métrica podría haber sido la precisión, como hemos visto antes, pero en este caso he puesto F1 simplemente para que veamos que se puede configurar de otra manera, que podemos optimizar el modelo para que persiga la precisión, pero podemos decidir que el cross-validation utilice otra métrica, ¿vale? Por eso lo he hecho. Esta configuración de aquí, en número de jobs, cuando está puesto a -1, significa que queremos que utilice todos los cores que tiene la máquina física en ese momento. Aquí estamos trabajando por ahora todavía con CPUs, no estamos trabajando con GPUs, estamos trabajando con CPUs, con C de casa. ¿Bien? Entonces esto lo que estamos diciendo es que utilice todos los CPUs disponibles que tenga, con ese -1. Y con esto lo que hacemos es entrenar esto. Hacemos que se ajusten los datos de train con los datos de e-train. Y con esto obtendríamos un resultado. Se llama grid result, porque lo he llamado así, pero realmente es el resultado de entrenamiento. Con esto obtendremos el mejor resultado, ¿vale? Y los mejores parámetros. Vamos a ver cómo funciona. Empezamos a tener todas estas iteraciones que vemos aquí, ¿bien? Donde vamos viendo cómo es la función de pérdida. Este número, 0,4282, que puede ir entre 0 y 1, es cómo medimos nosotros esa función de error. Como hemos visto antes, esto se mide con el Binary Cross Entropy, que no voy a entrar en detalles en cómo se define, y nos da una precisión de 0,84 para la clase 0, ¿no? Que es la clase que queremos predecir. Bien. Esto, como veis, se queda bastante estable. Hay veces que llega a 0,849, hay veces que no llega en este caso a 0,85, podría llegar a 0,85, pero oscila entre 0,8475 y 0,8488. Es decir, ya de por sí ha encontrado pues las mejores combinaciones casi que desde el principio. Es decir, la configuración de salida de la red neuronal que hemos hecho ya era suficientemente buena. A pesar de eso, hemos conseguido ir reduciendo la función de error. Bien. Nos dice además cuál ha sido la mejor métrica que ha obtenido, el mejor score, pero desde el punto de vista no de la precisión, sino del F1, ¿vale? Por eso son diferentes, por eso quería verlo, para que veáis que aquí nos dice el mejor de todos es 0,91 y hemos utilizado este método. Hemos utilizado como optimizador MRSprop, como función de activación sigmoide, y en total hemos metido 512 neuronas en la capa de entrada, que no está nada mal. Bien. Una vez que tenemos esta red neuronal entrenada, es hora de es hora de ver cómo son las predicciones que hemos hecho, ¿no? Por supuesto, esto ya no con los datos de train, sino con los datos de test. Lo que hacemos es predecir con esa red neuronal. Esa red neuronal está metida en este grid result. El mero hecho de que hayamos hecho un cross validation no significa que solamente se quede en eso, ¿no? En un cross validation, o que se quede en una exploración de cuál es la mejor configuración. No, lo que nos devuelve también es el mejor modelo ya de por sí entrenado. Con esto obtenemos unas predicciones que tenemos que
forzar a que vayan entre 0 y 1, porque nos dan, en el fondo, no probabilidades, sino un score entre 0 y 1. Nosotros lo que hacemos es, fijamos un umbral y decidimos pues qué va a 1 o qué va a 0. Y con eso obtenemos esta función, esta matriz de confusión, ¿no? Lo que nos dice es que hemos acertado 8 en total, ¿vale? De 12. Es decir, hemos hecho 12 predicciones, que son las que vemos en esta columna de la izquierda. Hemos hecho 12 predicciones como que eso iba a ser un partido de, pues evidentemente, de más de 3 goles. ¿Bien? En total teníamos como alrededor de 1.600 candidatas, ¿vale? 1.600 partidos que eran de más de 3 goles, con diferencia de más de 3 goles. ¿Bien? Pero hemos sido bastante cautos, el algoritmo ha sido bastante cauto y ha dicho un total de 12. Y de esos 12, ¿vale? Se ha acertado 8 y ha fallado 4. Es decir, ha acertado como 2/3, como un 66%. No está nada mal, teniendo en cuenta que, como veíamos en la variable odd aciertos, estas tasas, ¿no? Estos modelos son capaces, es decir, cómo se pagaba ese partido, pues podría ser como en torno a pues 3 euros, 4 euros por partido. Es decir, que con esto pues podríamos haber conseguido un mínimo de beneficios. Pero evidentemente, al final, de 1.600 partidos solo estoy prediciendo bien 8, ¿no? La cosa es que estoy diciendo en total 12, ¿vale? Y de esos 12 acierto 8. Lo bueno es que solo apostaría a esos 12, ¿no? El problema no es tanto que haya dicho que no a esos 1.600, ¿vale? Pues esos 1.600 al final no he arriesgado nada. Simplemente con esos 1.600 he dejado de ganar, que ya es. ¿Bien? Ahora, una vez que hemos hecho esto, pues ya tendríamos el modelo entrenado. El modelo está aquí en Grid Result, ¿vale? Podemos llamarlo de otra manera. Aquí ya hay una red neuronal. Esa red neuronal se puede seguir entrenando con más datos. Esa red neuronal se puede guardar, se puede hacer lo que quiera con ella. Y en el fondo lo que hemos hecho es ver pues, cómo de buena era esa tasa de acierto. Hemos visto que la precisión era bastante buena, 0,85, pero siempre hay que mirar esa matriz de confusión para ver cuánto nos equivocamos cuando predecimos comparado con lo que tendría que haber sido. No obstante, voy a hacer un ejercicio, que es esta gráfica que vamos a ver ahora, en la cual he repetido este proceso varias veces, este proceso de cross-validation varias veces, midiendo en este caso la accuracy score, simplemente por probar otra métrica cualquiera, para que veáis diferentes posibilidades. Vemos cómo son los datos, las tasas de acierto en el entrenamiento, cómo son las tasas de acierto en test. Y como veis, es un proceso que se repite mucho, ¿vale? Se tarda bastante realmente en hacerse. Y posteriormente aquí lo que hacemos es pintar las tasas de acierto, ¿vale? A medida que hemos ido haciendo esas iteraciones. Lo que vemos es que gracias a ese cross-validation, gracias a ese ajuste, ¿no? que se hace internamente, elegimos ya un modelo que está bastante bien estable, ¿no? Aquí no deberemos esperar encontrar la gráfica típica del error de train decreciendo, ¿no? Y la parte de validación decreciendo primero y luego creciendo, ¿no? Aquí lo que vemos es cómo este cross validation lo que nos permite es mantener unas métricas estables a lo largo del tiempo y en función, ¿vale? Independientemente de los datos elegidos. ¿Bien? Lo que vemos es que la tasa de train está cercana a 0,85, ¿vale? Independientemente de la iteración, y los datos de test están muy cerca, que aquí aparecen muy separados, pero en el fondo está a 0,83, se puede decir 0,84, está muy cerca de este de aquí, ¿vale? Y se mantiene también muy estable, con lo cual de esa manera pues hemos conseguido evitar ese sobreajuste. ¿Bien? Y con esto acabo el ejercicio, simplemente era un ejercicio sobre cómo hacer aprendizaje supervisado, cómo hacer clasificación con modelos de redes neuronales, pero más bien redes neuronales ya con frameworks de Deep Learning como es Keras. ¿Vale? Este framework que está aquí y que veremos más adelante pues más en detalle.
Espero que os haya servido y os compartiré el notebook, por supuesto. Espero que esto os ayude en vuestro aprendizaje y también en la realización de las actividades. Muchas gracias.